carrera, por favor. Gracias a los que ya la están marcando. Nuevamente les doy la bienvenida a nuestra clase número 2. Es un gusto para mí volverlos a saludar y que nos podamos reunir nuevamente. Y siempre pues le damos gracias a Dios porque nos permite poder conectarnos y nos da a todos esta oportunidad. Voy a dar las instrucciones para la programación número 3. Esta semana van a realizar ustedes en su cuaderno un cuadro PNI. En este cuadro ustedes van a colocar aspectos positivos, negativos e interesantes. En el ejemplo que les aparece en su programación y les aparece también en este momento en su pantalla, está una columna donde dice positivo, uno donde dice negativo y otro donde dice interesante. En cada uno de estos espacios van a anotar ustedes los aspectos positivos que tenga nuestro tema del día de hoy, que es la psicología de la personalidad. Vamos a conocer algunos elementos importantes sobre la personalidad y esta rama de la psicología que se encarga de poder estudiarlos. Entonces, para la actividad ustedes colocan acá, buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, buenas tardes, bienvenidos. En la columna donde dice positivo, ustedes colocan los aspectos, valga la redundancia, positivos o que a ustedes les han llamado la atención. En el lado negativo, ustedes colocan aquellos elementos en los que ustedes no están de acuerdo, por ejemplo, o algo que, por ejemplo, no cubra, algo que ustedes desearían que esto también estudiara, por ejemplo, o algún comentario que ustedes tengan sobre este tema. Si no encuentran ustedes nada negativo, pueden colocar ahí que no encontraron nada negativo. Y en la columna de interesante, ustedes colocan aquellos elementos que les hayan llamado la atención o que les hayan parecido interesantes o que ustedes desconocían y lo aprendieron en base al tema que trabajamos. Esa sería la actividad que tenemos para esta semana. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. Señor, ¿se puede hacer a compu? Sí lo pueden hacer a computadora. Ven, voy a hacer la aclaración ya que me lo preguntan. Pueden hacer ustedes sus tareas a computadora. Sin embargo, cuando es la actividad digital, sí voy a requerir que ustedes no coloquen literalmente lo que dice la programación, es decir, que ustedes analicen y coloquen su propia interpretación, porque he identificado que hay algunos que hacen, por ejemplo, un mapa mental en su computadora, pero copian literalmente lo que dice la guía, lo copian en su mapa, ¿verdad? Y esa no es la idea, sino que ustedes puedan sintetizar esa información y puedan dar su opinión personal. ¿Lo pueden hacer a computadora? Sí, pero mi idea es que ustedes también tengan la actividad para poder estudiarla. Si ustedes gustan hacerla en computadora, sí se puede, pero sí voy a necesitar que ustedes sinteticen la información, que sea su propia opinión la que ustedes coloquen. En dado caso, copien literalmente lo de la programación, no van a tener los 2 puntos que son del contenido, que es lo que yo califico. Entonces van a tener 1 o 0.5, por ejemplo, y entonces no van a obtener el punteo completo, aunque su actividad sea creativa y cumpla con lo demás. Entonces, esa sería el único requerimiento para poder hacerlo a computadora, pero si ustedes gustan, lo pueden realizar así también. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más dudas? Muy bien. Vamos a dar inicio entonces con nuestra clase del día de hoy. Vamos a iniciar con una pregunta. Me gustaría que ustedes contestaran esta interrogante que les aparece en pantalla. ¿Qué es la personalidad para ustedes? Cuando alguien dice la palabra personalidad, ¿qué es lo primero que ustedes piensan? ¿Cómo es una persona? ¿Cómo es una persona? Muy bien. Lo que define a uno, señor. Muy bien, lo que nos define. ¿De cómo actuamos, señor? Muy bien, el cómo actuamos. ¿Qué dicen los demás? Rasgos o cualidades. Nuestras cualidades, muy bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Qué es la Podrían ser personalidad? habilidades propias. Adelante. Podrían ser la... Adelante, Manuel. Vi que estaba hablando, pero no lo escuchaba.
Muy bien. La conducta de las personas, nuestro comportamiento, nuestro carácter. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más? Son cualidades de las personas, señor. Podrían ser las habilidades. Cualidades de las personas y habilidades. Muy bien, excelente. Muy bien. Todo lo que ustedes mencionaron es parte de nuestra personalidad, el cómo nosotros nos comportamos, cuáles son nuestras habilidades, nuestras características, forma parte de la personalidad que cada uno de nosotros tiene. Existe una rama de la psicología que es la psicología de la personalidad. Esta se encarga de poder estudiar el comportamiento y el carácter de las personas. Se ocupa al mismo tiempo de poder observar cómo se va desarrollando el individuo o el ser humano a través de su propio crecimiento y desarrollo. Cómo actúa cuando se le presenta algún inconveniente o algún tipo de problema. Eso también lo estudia esta rama de estudio. También nos puede brindar datos relevantes sobre cómo va a actuar una persona en determinada situación, cuando está bajo presión o cuando se encuentra en un nivel emocional o no tiene un equilibrio emocional. Entonces nos van a dar pautas de cómo las personas se llegan a comportar en base a su personalidad. Acá nos dice que también sus áreas de estudio pueden estar relacionadas con una construcción coherente de una imagen propia ajustada de uno mismo. Nuestra personalidad también es cómo nosotros nos definimos. Si somos personas extrovertidas, somos personas introvertidas o somos personas que, por ejemplo, nos gusta trabajar solos, nos gusta trabajar en equipo, es parte de esta rama de la psicología, el cómo nosotros nos vamos a definir y el crear una imagen propia, pero una imagen propia que sea verdadera, que sea la genuina, ¿verdad? Cómo somos nosotros en realidad. Por ejemplo, no podemos juzgar la personalidad de alguien que tal vez solo vemos en redes sociales, que solo vemos en videos, por ejemplo, porque eso puede ser simplemente una fachada que tengan o no es prácticamente su personalidad real. La personalidad de las personas nosotros las conocemos cuando estamos o convivimos con ellas y nos damos cuenta de cómo es su actuar, cuál es su comportamiento, qué tan tolerantes llegan a ser en ciertas situaciones. También esta rama de la psicología nos dice las diferencias y similitudes que existen entre los diferentes comportamientos humanos. Cada uno de nosotros nos comportamos de manera diferente. Cada uno de ustedes tiene una propia percepción de la vida y de las cosas. Van a ver, por ejemplo, actitudes que a alguien le van a molestar y a otros no, por ejemplo. Entonces, cada uno tiene una percepción propia y tenemos percepciones diferentes o en dado caso podemos encontrarnos con personas que tengan o un comportamiento similar al de nosotros y que pensemos prácticamente de manera similar. También nos puede suceder. Sin embargo, es importante que nosotros consideremos que todos somos diferentes. Uno de los autores que destaca dentro de este campo de la psicología es Gordon Allport. Él definió la personalidad de la siguiente forma. Es la organización dinámica en el interior del individuo, de los sistemas psicofísicos que determinan su conducta y su pensamiento característico. Él definió prácticamente la personalidad como la organización dinámica que todos nosotros tenemos. Dentro de ella se van a determinar nuestros pensamientos, pero también nuestra conducta. El objeto de estudio de la personalidad es que nosotros vayamos formando paulatinamente a la persona que queremos ser, ¿verdad? Si vemos alguna actitud dentro de nuestra personalidad que nos llegue a perjudicar, tenemos nosotros esa posibilidad y voluntad de poder cambiarla. Por ejemplo, cuando nos vamos desarrollando, vamos creciendo, también se van desarrollando ciertos elementos de la personalidad. Por ejemplo, la autoestima del niño empieza a desarrollarse junto con su personalidad. Seguido de eso, los modelos sociales a los que tienen acceso. Todos aquellos modelos de valores, de moral a los que el niño tiene acceso van a ser también fundamentales en su formación. Las relaciones familiares, tanto él como con los demás miembros de la familia, también determinan su personalidad. La adquisición de hábitos sociales. La adquisición de hábitos sociales es ya cuando el niño pues ya interactúa con la sociedad, interactúa con pares cuando ya está en un grupo, ya está en la escuela y adquiere ciertos hábitos sociales.
la relación con los iguales, que está dentro de esta misma categoría, la adquisición de su propia autonomía o de su independencia, y los factores, estos son los factores que determinan la personalidad. Van, como podemos ver, la personalidad se va definiendo poco a poco, conforme nosotros nos vamos desarrollando. Entonces hay elementos fundamentales que nos van a apoyar en el desarrollo de nuestra propia personalidad. Estas variables también están relacionadas con otros 3 factores muy importantes. Uno de estos factores, por ejemplo, es la maduración. La maduración son las características propias de cada individuo. Estas son determinadas por la herencia, así como los factores prenatales y perinatales constituyen el temperamento que no es educable. Un factor que determina nuestra personalidad es la maduración. Acá se engloban todos aquellos elementos que son genéticos o que son hereditarios. Acá no es algo educable, sino que es algo que nosotros ya traemos, que lo desarrollamos prácticamente de manera lógica. Acá no importa nuestro círculo social, no importan nuestros hábitos, sino que es algo que vamos a desarrollar porque es una herencia o es algo genético. Al contrario que el carácter, que la personalidad y el carácter son elementos diferentes, el carácter está formado por un conjunto de conductas que son adquiridas por la modelación social. El carácter sí lo podemos nosotros ir creando de manera continua o progresiva, y podemos ir educando nuestro carácter, eliminando aquellos elementos que nosotros consideremos que son negativos o que nos van a afectar y dejando aquellos que son favorables para nosotros. Otro factor es la experiencia. En este punto es donde actúa el ambiente por medio de todas las experiencias que nosotros vivimos. Estas pueden ser comunes o pueden ser compartidas. Ya sea en un grupo social, pueden ser únicas o pueden ser también aquellas que hayamos compartido con la familia, con amigos, por ejemplo. La experiencia también nos va a ayudar y va a hacer que nosotros adquiramos ciertos hábitos sociales y con ello también nosotros desenvolvamos nuestra personalidad. Y por último, otro factor es el adulto. Pues acá tenemos a un grupo de iguales y a la actividad en sí. Estas van a influir en un mayor o menor medida dependiendo de la edad del niño. Los adultos, los grupos de iguales, los grupos donde el niño se vaya desarrollando también van a influir dentro del desarrollo de su personalidad. Otro de los autores que es destacado dentro de esta rama de la psicología de la personalidad es Freud. Él aportó numerosas teorías en base al desarrollo de la personalidad en los seres humanos. Ellas hablaban de diferentes etapas por las que se tienen que pasar o diferentes etapas que nosotros tenemos. Por ejemplo, una teoría que él creó o desarrolló establecía que la personalidad del ser humano tiene 3 sistemas. Este sistema se divide en inconsciente, preconsciente y el consciente. El inconsciente incluye los instintos reprimidos que tiene cada persona y los elementos que prácticamente tal vez no recordamos nosotros cómo adquirimos ese aspecto. El preconsciente engloba procesos psíquicos no evidenciados, pero que se pueden traer a la conciencia. Y el consciente lo constituye como todo aquel elemento que nosotros podemos evidenciar. Para ello, el inconsciente es todo aquello que nosotros no podemos recordar, no podemos acceder nosotros a nuestro inconsciente. El preconsciente son aquellas cosas que nosotros recordamos, pero no podemos acceder en sí a cómo aprendimos a realizar algo, o ya lo hacemos de manera inconsciente. Y el consciente es todo aquello que está presente en nosotros. Por ejemplo, cuando ustedes aprenden a manejar un vehículo, primero está en el consciente, porque estamos aprendiendo, tenemos que recordar qué es lo que tenemos que presionar, a qué tenemos que estar atentos, por ejemplo. Pero conforme la práctica, eso se vuelve algo preconsciente. Cuando ya tengan práctica manejando un vehículo, ya ustedes no van a recordar ni cómo fue que lo aprendieron, el proceso que ustedes pasaron para poder aprender. Ya ni se van a dar cuenta cuando estén manejando. Entonces ya está en el preconsciente, que son ciertos procesos psíquicos no evidenciados, pero que pueden ustedes traer a la conciencia. Ya es algo que ustedes practican, entonces ya ustedes lo pueden prácticamente realizar sin necesidad de estar recordando paso por paso, sino que la práctica ya hizo que esto pasara al preconsciente. El inconsciente son las actividades que nosotros podemos hacer
pero que no recordamos. El respirar, por ejemplo. Respirar es algo innato, ¿verdad? Lo tenemos que realizar, no es algo que se nos aprenda cómo tenemos que hacerlo, como aprender a leer o a escribir, sino que es algo que prácticamente ya estamos nosotros programados para realizar esta acción. Eso está en el inconsciente. No podemos acceder a cómo aprendimos a respirar, por ejemplo. Entonces, nuestra personalidad se desarrolla de la misma forma según Freud. El inconsciente es todo aquello que nosotros realizamos, pero no recordamos por qué lo hacemos. Ya está en nuestro inconsciente y a este no tenemos acceso. El preconsciente son aquellas acciones que realizamos que nosotros podemos traer al consciente, es decir, podemos recordar por qué las adquirimos. Sin embargo, conforme la práctica se vuelve algo habitual para nosotros. Y el consciente es todo aquello que tenemos presente y que podemos evidenciar cómo lo aprendimos o por qué realizamos esta acción. Entonces, esas son 3 sistemas que propone esta teoría: inconsciente, preconsciente y consciente, que son pues como también se llega a desarrollar nuestra personalidad, pero también como nosotros desarrollamos ciertas acciones en nuestra vida diaria. Estos 3 sistemas a su vez tienen 3 estructuras. Primero es el ello, que es la parte más profunda que alberga nuestros instintos y que van a regir aquello que nos dé placer. El yo, la parte que se forma a partir del contacto con la realidad. El superyo se rige por el principio del bien y es casi totalmente inconsciente. Entonces, acá tenemos esa misma etapa en donde nosotros vamos a ir albergando ciertos elementos de nuestra personalidad en base al sistema que acabamos nosotros de ver. ¿Cómo puede ayudarnos o perjudicarnos esta rama de la psicología dentro de diferentes ámbitos de aplicación? Esta rama de la psicología puede aplicarse en distintos campos. Principalmente se utiliza en el campo educativo, porque ahí es donde nos vamos desarrollando y nos vamos formando y vamos también perfeccionando nuestra personalidad. También acá se nos aportan ciertos elementos, por ejemplo, esa interacción que nosotros tenemos con nuestros pares, con compañeros, nos hace también ir perfeccionando nuestra personalidad. Si ustedes han tenido la oportunidad cuando las clases eran presenciales, totalmente, cuando uno se compartía mucho con una persona, como que se nos quedan esas palabras que dice, esas expresiones y después sin pensar nosotros las empezamos a utilizar, pero es por esta misma interacción que nosotros tenemos. Este aspecto también va muy ligado a, como les mencionaba, la socialización y la afectividad que nosotros llegamos a tener. Esto va también a fortalecer nuestra autoestima y a darnos un autoconcepto propio, a poder autodefinirnos en cómo es nuestra personalidad. La personalidad va a ser un factor clave dentro de nuestro desarrollo profesional. No es determinante, pero sí tiene un papel muy importante, ya que todos somos dueños de nuestras propias decisiones y podemos prever hacia dónde nos dirigimos. También acá nos dice que entender nuestro tipo de personalidad implica fomentar aquello que encaja más en nosotros y no venirse abajo porque por nuestra personalidad no sea compatible con algunas de las metas que nos habíamos propuesto. Este párrafo nos dice que la personalidad sí juega un papel muy importante dentro del desarrollo profesional. Puede que nuestra personalidad no encaje con algunas metas que nosotros nos hemos propuesto. Podemos nosotros rectificar esas metas o esos objetivos o vamos perfeccionando nuestra personalidad también para que sea más factible para nosotros poder alcanzar esas metas. Hay elementos, por ejemplo, si tenemos una personalidad negativa, no vamos a poder alcanzar nuestras metas, sino que vamos a estar siempre poniéndonos nosotros mismos obstáculos para no alcanzar esas metas. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de perfeccionar nuestra personalidad. Vamos a conocer ahora algunos factores de la personalidad. Esto es conforme a 5 modelos que se tienen que son del Big Five. En inglés, todas las personalidades están determinadas por una serie de factores. Hay 5 factores que nos van a ayudar. Por ejemplo, el factor O, le dicen opens o de apertura. Este se refiere al grado de apertura que tienen un individuo ante las nuevas experiencias o ante un cambio. Esta capacidad de poder adaptarse a algo nuevo o a algún cambio. Ese es el factor O. El factor E nos habla sobre la
extroversión. ¿Qué tan extrovertido llega a ser un individuo o una persona? Acá se refiere también al alto grado de sociabilidad que nosotros tenemos. Las personas extrovertidas son todas aquellas que no tienen ninguna dificultad con poder socializar con los demás, que les gusta platicar, les gusta ser amigos y evitan estar solos. Trabajan bien en equipo, por ejemplo, y tienen bastante interacción con el mundo externo. Esta es la extroversión. El factor C nos habla de la responsabilidad. Este factor alude al autocontrol, la planificación y el compromiso que nosotros nos pongamos a las tareas que se nos asignen o que nosotros mismos nos propongamos. También acá se valora la voluntad que tengamos nosotros de alcanzar una meta o la voluntad de logro. Qué tanto nosotros nos disciplinamos para alcanzar esa meta, ¿verdad? O si somos de las personas que me propongo algo, pero no hago nada para poder alcanzar esa meta, sino que no me preocupo, no me esfuerzo por ese objetivo, sino que simplemente marqué mi meta, pero no me esforcé por ello. Entonces, esas personas no tienen este autocontrol o ese compromiso. El factor A es el factor de amabilidad. Acá se refiere a las tendencias interpersonales, especialmente la empatía y la capacidad de poder relacionarnos con los demás. Las personas que tienen un alto nivel de amabilidad tienden a ser consideradas altruistas, confiadas y solidarias, mientras que las personas con baja amabilidad tienden a relacionarse de una manera más hostil. La amabilidad es algo que nosotros nos va a ayudar en cualquier ámbito y también que debemos desarrollar dentro de nuestra personalidad. Si yo les preguntara tal vez a cada uno si han tenido una mala experiencia en alguna organización, en alguna tienda o en algún comercio que ustedes hayan ingresado, tal vez todos me van a decir una experiencia, ¿verdad? Por esta falta de amabilidad muchas veces de las personas que laboran ahí, o a veces hasta nosotros podemos tener esa falta de amabilidad, ¿verdad? Y eso dificulta nuestra capacidad de relacionarnos con los demás. Por eso es importante que siempre nosotros desarrollemos nuestras actividades con amabilidad. El factor N nos habla de la neuroticidad. Este factor, por ser el último, tiene que ver con la inestabilidad emocional, que puede ser fruto de la ansiedad, de la frustración, preocupación o de algún otro sentimiento que nosotros lleguemos a experimentar. Si nosotros somos muy ansiosos o nos ponemos nerviosos con algo pequeño porque vamos a realizar una actividad y tenemos esta preocupación, esto también puede perjudicar nuestro desarrollo de personalidad al querer nosotros controlar todo. Nos volvemos personas ansiosas, estresadas y poco sociables, y eso puede incurrir a menudo a que se pueda caer en algún tipo de depresión o irritabilidad, ¿verdad? Que estemos siempre irritados o estemos siempre vulnerables. Por el contrario, los bajos niveles de este rasgo tienden a ser personalidades más estables, es decir, que tienen un equilibrio emocional adecuado. Entonces, cada uno de estos factores son elementos que forman parte de nuestra personalidad. Son elementos que nosotros podemos ir desarrollando o que podemos ir evitando. Por ejemplo, la ansiedad son elementos que nosotros debemos de ir controlando para que no nos llegue a afectar en un futuro. Me gustaría saber si no hay dudas hasta dónde vamos. No, señor. Muy señor. bien, gracias. Muy bien. Muy bien, vamos a conocer algunos tipos de personalidad y que ustedes vean en cuál se sienten ustedes más identificados. Está el pensamiento introvertido. Este tipo de personalidad se presenta en aquellas personas que están más interesadas por las ideas que por los hechos, es decir, por su realidad interior que por los demás. Son propensas a las reflexiones, los pensamientos abstractos o los desafíos teóricos. Este tipo de personalidad se centra más que todo en lo que yo pienso, en mis ideas, en los pensamientos que yo llegue a desarrollar, que sean muy abstractos, es decir, que utilicen cierto grado de lenguaje poético, por ejemplo, o un lenguaje abstracto es cuando nosotros decimos algo en sentido figurado, por ejemplo, que les gustan los desafíos teóricos, la lectura, por ejemplo, que le guste realizar reflexiones o leer reflexiones, analizar, por ejemplo, algo, pero más que todo, al ser introvertido es en el yo, me gusta trabajar solo,
me gusta pasar un momento solo en mi día, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de personalidad. El sentimental introvertido es una personalidad muchísimo más emocional. Son poco propensas a poder lidiar con el mundo exterior, es decir, que no tienen tanta interacción con los demás, pero son capaces de hacerlo a partir de lo emotivo. Son personas muy emotivas, son muy sentimentales, son propensas al apego también, es decir, que se llegan a encariñar con las demás personas o las personas que están dentro de su círculo social, pero en un círculo muy íntimo o muy cerrado, en algo muy selectivo, o con las personas con las que se llegan a desarrollar con más confianza, por ejemplo. Ese es otro tipo de personalidad. La sensación introvertido nos dice que es una personalidad típica de los artistas o de los creadores, de aquellos que les gusta trabajar algún tipo de arte. Esta personalidad la podemos definir como la más preocupada por la experiencia subjetiva del ser. También puede conducirnos a vivir un mundo irreal, contribuyendo a su propia medida. Acá es prácticamente las personas que practican algún tipo de arte y que se guían mucho por un mundo irreal. Por ejemplo, también podemos incluir, si nos gusta leer alguna novela de fantasía, por ejemplo, y nos gusta poder conocer este tipo de contextos literarios o de algún otro tipo de obra, y construimos una realidad a nuestra propia medida. Por eso los artistas utilizan mucho este tipo, o tienen mucho este tipo de personalidad, porque acá se utiliza una experiencia subjetiva, una experiencia propia, algo no real, sino que algo que nosotros creamos en base a nuestra propia perspectiva. La intuición introvertido es la típica personalidad que tienen los soñadores. Esto se refiere a que, permite, a que estas personas van a estar más pendientes de lo que pasará, qué es lo que va a pasar mañana, están pendientes de su futuro, y a veces pues se les llega a pasar por alto su presente real, porque siempre están pensando en qué va a pasar mañana, en qué van a hacer mañana o qué harán en el futuro, qué les gustaría que pasara en un futuro. Están a su manera, en su contacto con su contenido inconsciente, pueden ser talentosos creadores. A pesar de la personalidad que tienen, que van a estar siempre pensando en qué les gustaría que pasara, son personas que tienen bastante habilidad para crear. Su creatividad está desarrollada de una manera muy eficiente y muy correcta para que ellos puedan ser creadores de diferentes tipos de elementos. Entonces, cada personalidad va a tener un lado tal vez positivo y un lado también negativo, ¿verdad? Cada una de las características puede traer también algún tipo de talento o algún tipo de ventaja. Tenemos ahora el pensamiento extrovertido, que son aquellas personalidades más interesadas en los hechos y en el afuera que en su mundo interno. Al hablar acá ya pasamos a las personas extrovertidas, que son aquellas que se van a relacionar con las demás personas de una manera muy fácil, muy rápida, no van a tener esa dificultad de poder socializar con los demás. Acá nos dice que pueden fijarse en teorías, pueden fijarse en ciertas reflexiones, ya que vinculan racionalmente con el mundo. Pueden leer cualquier tipo de elemento y lo van a sintetizar o lo van a relacionar con el mundo real. Sus emociones y pensamientos son por ende reprimidas y suelen descuidar sus vínculos socioafectivos. Este tipo de personalidad casi no expresa sus sentimientos o sus emociones, por eso nos dice que son prácticamente reprimidas. No es alguien que sepa expresar sus emociones abiertamente y suele descuidar ciertos vínculos afectivos. El sentimiento extrovertido es el perfil de las personas más empáticas y más sociales y ajustadas a un entorno comunitario. Estas personas son aquellas a las que les gusta cuidar a los demás o se sienten bien protegiendo a terceros. Su actividad intelectual se enmarca necesariamente en lo que ellos sienten. Entonces, acá de igual forma el pensamiento extrovertido es de una persona que se siente bien pudiendo compartir con los demás, son empáticas, se ajustan al entorno en el que se están desarrollando y les gusta también estar al pendiente de las demás personas. La personalidad de sensación introvertido nos habla sobre cómo estas personas vinculan la realidad a partir de las sensaciones que le provoca, es decir, prestando mucho interés a su entorno real y a lo
y a los demás que le hacen sentir. Acá este tipo de personalidad es de quienes llegan a buscar también su propia comodidad o sentirse cómodos dentro de un espacio. Por lo tanto, suelen buscar nuevos estímulos constantemente, es decir, son personas que les gusta explorar, que les gusta conocer diferentes tipos de contexto o de entornos y también buscan el sentirse cómodos dentro de eso. Por eso dicen buscan el placer, su placer personal, en el sentido de qué les gusta hacer y si en el entorno en el que están, pues ellos se sienten a gusto y pueden disfrutar de aquello que se les presente. La intuición extrovertido nos habla de una personalidad del aventurero. Es decir, que cada quien llega a cambiar sus expectativas una vez que consiguen un objetivo deseado. Se enmarcan una meta, al conseguir esta meta ya están buscando otra meta para poder tener esta actividad de poder ir cambiando de entornos y de poder ir descubriendo otros entornos. Suelen ser muy carismáticos, suelen también tener mucho entusiasmo y también apoyan y animan a los demás con sus ideas o con sus objetivos o con sus metas, siéndoles fiel a su intuición más que a sus sentimientos y a sus razonamientos. Este tipo de personalidad no toma en cuenta algunas teorías o elementos teóricos, sino que acá se le es fiel a la propia intuición y no se toman muy en cuenta los sentimientos o ciertos razonamientos, ¿verdad? No se le toma en cuenta pensamientos lógicos, sino que únicamente a la intuición que se tenga en este momento. Es decir, que tienden a ser personas muy impulsivas. Entonces, este es el tipo de personalidad, intuición extrovertido. Siempre que hablamos de extrovertido, es de alguien que tiene facilidad para poder socializar con su entorno. No sé si hay alguna duda o alguna pregunta. ¿Lo señor todo claro? Sí, señor. No, señor. Muy bien. ¿Los demás no hay dudas? Señor, No, señor. Dígame. señor, en el positivo de la tarea podemos solo copiarlo o igual tiene que ser con nuestras propias palabras, así como en el aspecto de interesante. Si ustedes lo hacen a mano en su cuaderno, pueden copiar lo que dice la guía. Si lo hacen a computadora, todo tiene que ser con sus propias palabras. Por ejemplo, lo interesante sí tiene que ser con sus propias palabras, sí o sí, porque ahí ustedes colocan por qué les pareció interesante. En positivo y negativo pueden copiar si lo hacen en su cuaderno. Ah, muy bien, señor. Y si es en computadora, entonces es lo contrario. Si es en computadora, todo es ideas propias de ustedes. Muy bien, señor, gracias. Muy bien. Y si es a mano, pueden en positivo y negativo copiar literalmente lo que diga la programación. Y en interesante, si colocan su opinión o por qué les pareció algo interesante. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, señor, en interesante, si lo hacemos en cuadernos, sí, así tiene que ser con nuestras propias palabras, entonces. Si lo hacen en su cuaderno, ustedes pueden seleccionar, por ejemplo, ustedes colocan, me pareció interesante el tipo de personalidad, intuición extrovertido, porque son personas que les gusta la aventura y les son fieles a su intuición, por ejemplo. Pueden colocar elementos copiados literalmente en su cuaderno, si lo van a hacer a mano, pero tienen que colocar por qué les pareció interesante. Entonces, eso no lo van a encontrar ustedes acá en la programación, sino que es algo que ustedes tienen que desarrollar. Está bien, señor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Si se les presenta alguna duda, entonces en el desarrollo de la tarea ya saben que me pueden consultar, me pueden escribir y yo voy a tratar de contestarles lo más pronto posible porque a veces estoy dando clases y no puedo, no les puedo responder, pero media vez yo ya me haya desocupado, voy a tratar la manera de darles respuesta a sus dudas. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención, por su participación. Nos miramos en la siguiente clase y les deseo que pasen una feliz tarde.
Gracias, señor. Adiós.